¿Alguna vez has sentido que te has despertado en el futuro sin darte cuenta? Pues hoy no necesitas una máquina del tiempo, basta con mirar las noticias. Y es que OpenAI y Microsoft acaban de firmar el Pacto del Siglo, un acuerdo que define quién controlará el nacimiento de la AI. Sí, es inteligencia artificial general que podría superar a la mente humana. Mientras tanto, YouTube y Adobe declaran la guerra al contenido basura de IA. Quieren que la creatividad vuelva a ser humana. Meta despide a cientos de empleados y los reemplaza con su propia IA. Literalmente, parece que su inteligencia artificial casi que dirige la empresa. Instagram te deja rebobinar tus reels perdidos. Clota IQ 4.5 programa más rápido que un humano. Y Europa acaba de destrozar el algoritmo de Meta con una sentencia histórica. ¿Te parece poco? Pues espera, porque Elon Musk transforma Twitter en una red gobernada por IA. ChatGPT ahora sabe quién eres, qué sientes y en qué trabajas. Microsoft revive a Clippy con alma digital. Y Amazon lanza un ejército de inteligencias artificiales que podrían ser tus próximos compañeros de trabajo. Y sí, todo esto ha pasado solo en una semana. Y te lo voy a contar. Muy buenas, Isipromero, soy JJ Priego y como cada lunes te traigo las noticias más bestias del mundo tech, la inteligencia artificial y las redes sociales. Y hoy el menú viene muy pero que muy cargado. Así que si no te quieres quedar atrás en el futuro digital, ¡vamos! Pues eso, vamos con las noticias. El pacto del siglo, OpenAI más Microsoft. Atención, noticia bomba en el mundo de la inteligencia artificial. Y es que Sam Altman y Satya Nadella acaban de firmar el acuerdo más ambicioso de la historia moderna de la tecnología. Un pacto que no solo asegura el futuro de OpenAI y Microsoft, sino que define quién controlará la llegada de la AI. Esa inteligencia artificial general capaz de igualar o incluso superar a la mente humana. El contrato pone orden en una relación tan poderosa como complicada y a partir de ahora la AI deberá ser verificada por un panel independiente de expertos antes de que nadie pueda reclamarla oficialmente. Microsoft mantendrá los derechos sobre los modelos y productos de OpenAI hasta 2032, aunque sus privilegios de acceso directo a la investigación terminarán en 2030 o incluso antes si la AI llega antes de tiempo. OpenAI en cambio gana libertad, porque podrá colaborar con otras empresas, publicar modelos abiertos y usar cualquier nube. Es decir, Azure deja de ser su cárcel. Eso sí, deberá comprar $250.000 millones en servicios a Microsoft, que a cambio pierde su exclusividad. Y hay una cláusula clave. Ninguna de las dos podrá usar a la otra para desplegar su propia AI sin límites de cómputo. En resumen, Microsoft conserva el poder, OpenAI gana autonomía y ambas se preparan para el mayor desafío de nuestra era, la inteligencia que podría cambiarlo todo. YouTube y Adobe contra el contenido IA basura. El futuro de los vídeos acaba de cambiar. YouTube y Adobe han unido sus fuerzas en una alianza que puede redefinir cómo se crea contenido en Internet. Y es que a partir de ahora podrás editar tus shorts con calidad profesional directamente desde YouTube gracias a la integración de Premiere Pro dentro de la plataforma. Sí, cortes precisos, efectos, transiciones, todo sin salir de la app. Pero parece que esta unión va mucho más allá de la edición, ya que es una declaración de guerra contra la creatividad falsa. Y es que YouTube ha activado un sistema capaz de detectar vídeos generados por IA que copian voces, rostros o estilos de otros creadores y los penalizará. La era del copiar y pegar con IA está llegando a su fin y mientras tanto, Adobe lanza nuevas funciones de IA generativa diseñadas no para reemplazar, sino para potenciar al creador. El mensaje está claro, la creatividad auténtica vuelve a tener ventaja, porque ahora cualquiera puede crear como un profesional, pero solo los originales sobrevivirán. Meta despide humanos y pone a su IA al mando. Tu trabajo no te lo ha quitado un humano, no, te lo ha quitado una máquina que tú mismo ayudaste a entrenar. Eso acaba de ocurrir en Meta, sí. Mark Zuckerberg ha despedido a más de 600 empleados de su división de IA, incluyendo parte del mítico laboratorio FAIR. ¿El motivo? Pues sus propios modelos ya hacen gran parte del trabajo. Y esto es solo el comienzo. Meta ha eliminado su departamento de riesgos y lo ha reemplazado por algoritmos que analizan, predicen y toman decisiones
Sí, decisiones empresariales en tiempo real. La empresa ya no solo usa IA para crear productos, ahora usa IA para dirigirse a sí misma. Su asistente inteligente integrado en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger ya tiene más de 1.000 millones de usuarios activos. Y sin darte cuenta, ya hablas con Meta AI cada día. Zuckerberg parece que lo tiene claro. El futuro parece que no es tanto el metaverso, y es más la superinteligencia personal. Una IA que sabe lo que escribes, lo que miras y hasta lo que planeas comprar. Rebobinar reels perdidos en Instagram. ¿Cuántos reels viste, descartaste y nunca más encontraste? Pues eso acaba de cambiar. Y es que Instagram lanza la función historial de reels visualizados, una herramienta que te permite recuperar esos clips virales que desaparecieron en el scroll infinito. Ahora desde perfil, ajustes, tu actividad e historial de visualización, puedes ver todos los reels que has visto en los últimos 30 días, incluso si no los guardaste ni les diste me gusta. Y eso no es todo, la función incluye filtros por fecha, intervalo y autor. ¿Recuerdas cuál era esa cuenta que compartió ese truco de cocina? Pues ahora puedes ir directo allí. Para creadores y usuarios jóvenes esto es la bomba. Y para todos los que alguna vez se quedaron pensando ¿dónde lo vi? Ahora la app tiene la solución. Y es un gancho perfecto para tu reel. Esa receta viral que viste hace días, pues ya puedes encontrarla. Sí, Instagram acaba de liberar tu historial perdido. Claude IQ 4.5. IA veloz, barata y pro. ¿Tu idea puede convertirse en código mientras tomas un café? Pues ahora sí, la empresa Anthropic acaba de lanzar Claude IQ 4.5, un modelo de IA que redibuja los límites entre velocidad, precio y potencia. IQ 4.5 llega con una promesa atractiva: rendimiento casi al nivel de los modelos más grandes de la casa, pero cuesta hasta una tercera parte. Y es 4 a 5 veces más rápido en ciertas tareas, no solo para programadores. Si haces contenido, apps, automatización o simplemente tienes ideas que quieres ver materializadas, esta IA está diseñada para hacer muchas cosas y muy rápido. Y lo mejor, es accesible, lo que abre la puerta a que más personas, sí, tú también, puedas usar IA de calidad sin pagar una fortuna. Es decir, quizás tu próximo proyecto lo codificará una IA mientras tú haces scroll o otra cosa, ya que con IQ 4.5 la velocidad ya no es una excusa. En resumen, este es un asistente invisible que muchos creadores estaban esperando, rápido, eficaz, asequible, y marca un nuevo paso en la democratización de la IA creativa y técnica. Europa destroza el algoritmo de Instagram. Europa acaba de darle el mayor golpe a Meta en toda su historia. Y es que un juez de los Países Bajos ha ordenado que Instagram y Facebook reconstruyan desde cero sus algoritmos, tanto de feed como de recomendaciones, o pagarán hasta 5 millones de euros por día. Según el tribunal, el sistema de Meta viola la libertad de elección del usuario, manipulando lo que ves sin transparencia. Y eso no es todo, ya que la Comisión Europea también acusa a Instagram de dificultar la denuncia de contenido ilegal, lo que podría costarle nuevas sanciones millonarias. Pero la tormenta no termina ahí, ya que el Media Rating Council acaba de retirarle a Meta su sello de confianza en la medición de audiencias. En otras palabras, los datos de vistas, alcance y retención ya no son oficialmente fiables. Y así Meta, la empresa que presume de controlar la atención del planeta, acaba de perder algo más valioso que sus likes: su credibilidad. El mensaje está claro: Europa ha declarado la guerra al algoritmo y esta vez el poder no está del lado de Meta. X y el nuevo orden de Musk. Prepárate, porque lo que conocías como Twitter está desapareciendo totalmente. Y es que el dominio twitter.com está a punto de morir. El pájaro azul ya es historia, y lo que viene es una nueva era donde manda la inteligencia artificial. Elon Musk ha anunciado que el feed dejará de basarse en likes o retweets, y en su lugar su modelo de IA llamado Grok analizará más de 100 millones de posts al día para decidir qué te muestra. Y así tu contenido podrá llegar a miles de personas, aunque tengas solo 100 seguidores. Y eso no es todo. X ahora revela los metadatos de cada cuenta: fecha de creación, cambios de nombre, ubicación, para que sepas si hablas con una persona real o con un bot. Y mientras tanto, la app prueba un nuevo sistema para que no tengas que salir al abrir enlaces de la app, manteniéndote así más dentro de X, más enganchado. En resumen, que X se está convirtiendo en una app para todo, eso sí, cerrada, hiperinteligente, y quiere, al menos parece, ser más transparente. Un lugar donde tus posts pueden explotar en viralidad o desaparecer sin dejar rastro. ChatGPT cambia las reglas, ahora sabe quién eres. Imagina que tu asistente de inteligencia artificial no solo sabe del mundo, sino que sabe todo sobre ti. Pues eso
ya está pasando, ya que OpenAI acaba de lanzar una función que conecta ChatGPT con tus correos, documentos y proyectos. Tu IA ahora entiende tu contexto laboral, recuerda lo que haces y puede actuar como un compañero de trabajo digital. Y no se detiene ahí, porque con la compra de Sky, un asistente de escritorio para Mac, OpenAI quiere que ChatGPT viva dentro de tu ordenador, colaborando contigo cada día. Pero este poder viene con dilemas, ya que la compañía también estudia mostrar anuncios personalizados usando tu información y acaba de reestructurarse legalmente para atraer nuevas inversiones y nuevos modelos de negocio. Mientras tanto, ChatGPT se vuelve más humano, ya que detecta señales de angustia, recomienda ayuda profesional y además refuerza su seguridad tras los deepfakes con celebridades generados en su plataforma. Ya ves, cambios y más cambios. Microsoft revive a Clippy con Alma Digital. Tu ordenador acaba de despertar. Y es que con la nueva actualización de Windows 11, Microsoft ha activado el modo IA total, ya que ahora cada aplicación, cada pestaña y cada documento tiene a Copilot integrado. Un asistente que entiende lo que ves en pantalla, resume correos, ejecuta tareas y sí, también habla contigo. Pero lo más sorprendente es que ya tiene cara. Su nombre es Miko, un avatar animado que cambia de humor, reacciona a lo que dices y, si no lo tocas varias veces, se transforma en el legendario Clippy, sí, el icónico asistente de Office 97. La nostalgia regresa, pero esta vez con inteligencia artificial real. Copilot también se vuelve social porque ahora permite chats grupales de hasta 32 personas, que es ideal para equipos, clases o creadores que trabajan con IA como un compañero más. Eso sí, hay una línea roja. Microsoft prohíbe cualquier tipo de relación emocional o contenido sexual con sus bots. Queremos asistentes útiles, no sustitutos humanos. Eso dicen sus responsables. La nueva era ha comenzado. Tu PC ya no solo obedece, sino que piensa contigo. Amazon lanza su ejército de IAs. Tu próximo compañero de trabajo no será humano, será una IA de Amazon. La compañía acaba de presentar Amazon Kick Suite, una plataforma diseñada para convertirse en tu copiloto laboral. Busca datos, redacta informes, compara ventas, ejecuta tareas y todo sin que se lo pidas. ¿Necesitas un resumen, una tabla o un correo? Pues Kick Suite ya lo tiene hecho, pero Amazon no se detiene ahí. Mientras su IA domina la oficina, la empresa también automatiza el mundo físico. El sistema BlueJay coordina brazos robóticos en almacenes y Project Luna analiza datos en tiempo real para predecir y optimizar entregas. El objetivo, pues que los pedidos se preparen y lleguen casi al instante, sin intervención humana. La visión es clara, una red de inteligencias artificiales trabajando juntas desde el clic de compra hasta la puerta de tu casa. Menos esperas, menos errores, más eficiencia, pero también más preguntas. Porque el debate ya no es si la IA te reemplazará, sino si trabajarás junto a ella o para ella. Y bueno, y si promeros, eso ha sido todo por esta semana. Tela, ¿eh? Hoy hemos visto cómo OpenAI y Microsoft sellan el pacto del siglo, cómo YouTube y Adobe declaran la guerra al contenido basura de IA, cómo Meta despide humanos y los sustituye por algoritmos, Europa tumba el algoritmo de Instagram y Amazon, X y ChatGPT empujan al mundo hacia una nueva era de inteligencias con vida propia. Como puedes ver, el mundo tech avanza tan rápido que si no lo sigues, te quedas fuera. Así que ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un buen like si este vídeo te ha dejado con la boca abierta, porque eso nos ayuda muchísimo y así te recomienda otros vídeos nuestros. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué noticia te ha sorprendido más? ¿El pacto de OpenAI con Microsoft? ¿La rebelión de los algoritmos europeos? ¿O los robots de Amazon tomando el control? Síguenos también en todas las redes de Easy Promos para contenido exclusivo, ideas creativas y trucos de marketing digital. Y pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas para crear juegos, campañas, sorteos y estrategias digitales. Muchísimas gracias por estar ahí, Easy Promeros. Nos vemos el próximo lunes con más noticias tech que te volarán la cabeza. Adiós.